El Evangelio es la fuerza de Dios que nos conduce a la salvación y está disponible para todos aquellos que ponen su fe en Él. Devocional del Día, con el pastor Islandes Lozada Alvira. Exaltarte a ti, mi Dios, mi Rey, a darte a ti el honor, a darte a ti la gloria, a darte a ti la alabanza, Padre, a decirte que tú eres nuestra paz, que tú eres nuestro Dios, que tú eres el aliento de vida, Padre. Eres precioso, Señor, y yo sé que tienes cuidado de cada uno de nosotros, Señor, y que en este día vamos a ver tu gloria, vamos a ver tu bondad, Señor. Vamos a ver milagros, Señor, prodigios, porque vienen de ti, del Dios Todopoderoso, Señor, en quien hemos venido a refugiarnos, Padre, a abrir nuestro corazón, Padre, a ser tocados, a ser transformados por tu amor, por tu gracia, por tu bondad, por todo lo que tienes preparado, Señor. Y yo sé que harás maravillas, prodigios, Señor, porque así eres tú, mi Dios, mi Rey. Gracias por traernos consolación, traernos fuerzas, Padre, traernos aliento de vida, Padre, traernos esperanza. Y yo sé que tú, Padre, nos ayudará a ser fuertes en medio de las batallas, Señor, pero sobre todo también a reconocer que tú eres Dios santo, que tú eres Dios maravilloso, que espera de tus hijos, Señor, el poder, Señor, manifestar su gloria, Señor, en el corazón de cada uno de ellos, ser investidos de ese poder de lo alto, Padre, y ser ministrados por tu gran amor, por tu poder, por tus maravillas, Padre. Enséñanos a reconocer, Padre, lo que somos delante de ti, pero también la oportunidad que tenemos, Señor, de acercarnos con un corazón dispuesto a comprender, Señor, el anhelo de tu corazón, Padre, que espera que nosotros, Señor, reaccionemos ante tu palabra, Señor, y ante la oportunidad que nos das cada día, Padre, de acercarnos a ti, mi Dios, mi Rey. Gracias, gracias, muchas gracias. Gracias y paz también para ti, mi hermano, mi hermana. Vamos a meditar un poco en la palabra y en estos días hemos venido compartiendo y vamos a compartir en los devocionales quizás de esta semana como en la otra semana. Y hemos traído un tema que le he titulado las segundas oportunidades que Dios nos da. Y es maravilloso y justamente hay unos pasos bien importantes dentro de ese proceso que Dios se ha dispuesto a hacer en cada uno de nosotros, como leíamos ahí en el Salmo 138, en un momento de oración, donde especialmente el versículo 8, donde expresa el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y la petición del salmista al considerar esto: no desampares la obra de tus manos. Y somos creación de Dios, Dios nos está formando, nos está transformando día a día, pero es un proceso completamente que tenemos en Él y en ese proceso el primer paso que hemos venido compartiendo y que quiero dejar bien claro en tu corazón y en tu vida, es aprender a reconocer nuestros errores, a reconocer lo que somos y lo que necesitamos de Dios. Y sobre todo aprender a ser humildes delante de la presencia del Señor. Y como decía alguno de mis hermanos, que Dios quebrante nuestro corazón y nuestra vida delante de Él. Y justamente ayer terminamos leyendo algunos textos, espero que se acuerden de ellos o recordárselo en estos momentos. Y sobre todo se necesita valentía para reconocer nuestros errores. Saber que nosotros en el intento de ser buenas personas o de cambiar nuestra vida o de ser bendición donde quiera que vaya según la promesa de parte de Dios, hemos fracasado y lo hemos hecho porque hemos confiado más en nuestras fuerzas que en el poder de Dios. Y se nos olvida lo que nos dijo el mismo Señor Jesucristo ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5, que separados de Él nada podíamos hacer. Y eso es importante y se necesita valentía. Con razón, al terminar la Biblia, en el último libro, Apocalipsis, dice que ni los cobardes ni los incrédulos heredarán el reino de los cielos.
porque no son los débiles los que reconocen sus faltas, son aquellos que reconocen la grandeza de Dios y la oportunidad que tenemos en Él para ser restaurados. Y si alguien quiere ser restaurado, ser transformado, en otras palabras, debe nacer de un corazón humilde que puede acercarse a Dios. Y leamos en el Salmo 51, versículo 3 al 5, y voy a volver a leer este texto en la Nueva Traducción Viviente, donde David está confesando sus faltas, su pecado delante de Dios, porque ayer le hacía una comparación con lo que dice el Salmo 32, que mientras él no reconoció su pecado, dice, se volvió mi verdor, dice él, en sequedades de verano. Sus huesos se secaron, en otras palabras también está expresando ahí. Y en el Salmo 51 él expresa algo bien interesante, y leo del versículo 3 al versículo 5, y únicamente ayer hice una reflexión sobre la primera parte donde él dice, yo reconozco mis rebeliones, y en esta versión me fascina porque dice, día y noche me persiguen. Y yo les pedía, y espero que algunos de ustedes lo hayan hecho, si no lo han hecho, mi hermano, mi hermana, tú puedas abrir el corazón, y porque él dice, algo bien interesante en este versículo 3 del Salmo 51, al menos lo traduce esta versión de esta manera, esas rebeliones lo persiguen día y noche. Uno de los primeros salmos también dice que muchas veces se meditan en la cama, cosas de lo que van a hacer al otro día, y es muy común en nosotros, pero siempre a veces en las meditaciones, en la noche, inclusive en el día, como está diciendo aquí, nuestras meditaciones muchas veces es de rebeldía, cómo vengarnos, cómo sacar provecho de una situación, pero no aprovechamos los momentos que Dios nos da de poder acercarnos a Él. Y por eso el versículo 4 de ese Salmo precioso 51 dice, contra ti solo he pecado. Al primero que ofendemos en nuestras faltas es justamente a Dios, y más cuando Él ha sido tan precioso, tan maravilloso, y si lo colocamos dentro del contexto de quien escribió este Salmo, Dios fue tan maravilloso con David que él está reconociendo que a pesar de que había tenido misericordia, le asignó un lugar que nunca pidió, ni siquiera lo merecía. Pero estando en ese trono de poder, voy a decirlo así, porque era rey de Israel cuando aconteció esa falta tan grave que cometió delante de Dios, y él tal vez reconociendo las misericordias de Dios, dice, me rebelé contra ti. Y eso se convirtió en un pecado, y expresa con todo el corazón, contra ti, he pecado. Y dice, he hecho lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Sabe que una de las cosas que nos dice la Biblia constantemente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es que no falte el temor de Dios en nuestro corazón y en nuestra vida? Cuando se pierde el temor, hacemos locuras. Cuando no somos conscientes de que a Dios no lo encontramos solamente en un lugar que le hemos llamado iglesia, yo le llamo más un local de reunión, un lugar de reuniones, porque la iglesia realmente, si miramos dentro de lo que dice la Biblia, somos cada uno de nosotros, es donde habita la presencia del Señor, y justamente en el libro de Hechos dice que Él no habita en templos hechos de manos, sino que habita en el corazón del hombre, y esto nos lleva a traer un pensamiento bien tremendo por lo precioso, por lo grande que Dios ha hecho en nosotros, habitar en nuestro corazón, y lo que hagamos, sea bueno o sea malo, Él es consciente y Él se da cuenta. Qué engaño tan grande a veces tenemos nosotros, que pensamos que podemos ocultar las cosas. Sí, las ocultamos de nuestros padres, del esposo, de la esposa, de los hijos, de personas, por las cosas que hacemos en secreto. Aún la meditación que dice de día y noche, que dice en el versículo 3, quizás nadie sabe las meditaciones que tú tienes, porque es un diálogo en tu mente, en tu corazón, pero Dios sí. Y cuando reconocemos que Dios sabe todas las cosas que hay dentro de nosotros, y nos hemos propuesto honrarlo por lo maravilloso, por el amor tan grande que nos ha dado, esto nos va a ayudar a tener control, dominio propio, para no permitir que nuestra mente se vaya a cosas ilusorias, a cosas que no sirven, a cosas que no van a traernos absolutamente nada.
Tal vez algunos apetitos del alma, pero lo que necesita el alma no lo va a encontrar en el mundo, ni siquiera en los pensamientos, ni en las ambiciones, ni en las concupiscencias, como dice la Reina Valera, especialmente en el libro de Santiago, que son las que batallan dentro de nosotros. Lo que necesita el alma, ni siquiera es dándole palabras de ánimo, sino yendo a la presencia del Señor, porque que al fin y al cabo el alma fue creada para tener una conexión entre la parte espiritual que hay dentro de nosotros, con la creación de Dios, conecta, une, y ella por eso a veces vive cargada de tantas necesidades. Y hay algo más que dice aquí en el versículo 4 del Salmo 51, en esta versión Nueva Traducción Viviente, y es bien precioso, y es parte de donde tomé el título para la meditación de esta mañana, porque el salmista David dice: queda demostrado que tienes la razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Normalmente nosotros hablamos que Dios es injusto por las cosas que nos pasan. He conocido muchas personas enojadas con Dios porque no le respondió de acuerdo a lo que ellos estaban esperando, especialmente en momentos críticos. He conocido a hombres, a mujeres, a hermanas que han estado disgustadas por Dios por muchos años porque Dios tomó la determinación de llevarse el esposo, de llevarse un ser querido, y dice: oré, ayuné, clamé para que Dios prolongara su vida, y simplemente Dios me respondió todo lo contrario, se lo llevó. Y se viene enojado por Dios. David, es hermoso lo que él dice, porque dice: queda demostrado que tienes razón en lo que dices. Ese es un principio de humildad, reconocer que la razón la tiene Dios, y que si hay algún tratamiento, si hay alguna disciplina, porque como dice en el libro de Hebreos capítulo 12, Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, pero muchas veces no aceptamos esa disciplina de parte de Dios. Y más aún, si nos ponemos a pensar un momento que Dios lo hace para nuestro beneficio, más no para vengarse, sino para corregirnos en aquellas cosas que necesitamos aprender a tener disciplina, aprender inclusive la disciplina nos enseña también, si lo extendemos un poco más allá, a activar o a poner en práctica lo que nos trae el Espíritu Santo como parte del carácter, del fruto que Él nos da en la comunión que tenemos con Dios, que es el dominio propio. La disciplina nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones, es la mejor práctica. Y es interesante porque o lo hacemos nosotros por iniciativa, tomando el poder que Dios nos ha dado, o Dios tiene que meternos en esos procesos que no son castigos. Nunca lo voy a mirar como un castigo, sino como una manifestación del amor de Dios, para que no te vayas detrás de la locura, para que no te apartes de Él, y para que seas completamente preparado, mi hermana, mi hermano, para todo bien que Él tiene preparado para derramar sobre ti, sobre tu vida. Dice David: queda demostrado por lo que pasó en su vida, y qué hermosa enseñanza para nosotros, que tú tienes razón en lo que dices. Esa es parte de la humillación que Dios espera de nosotros. Inclusive el cántico que entonamos en el momento de oración: quebranta mi corazón. Corazón está quebrantado cuando le decimos al Señor, cuando nos postramos delante de Él, le decimos: Señor, tú tienes razón en lo que estás haciendo en mi vida. Ayúdame a preparar mi corazón, a hacer ese barro moldeable para que formes la vasija. Si tomo la figura que expresa en el libro de Jeremías, cuando él le llevó a la casa del alfarero, la vasija que se echó a perder, que no se formó la vasija que le estaba haciendo. Él desbarató esa vasija y con el mismo barro comenzó a hacer otra vasija según le pareció. Estos son cuadros hermosos de lo que Dios está haciendo en nuestro corazón, en nuestra vida. Y qué bueno, como está diciendo, y lo dice también en el libro de Job, en el capítulo 23, si Dios ha determinado hacer una cosa dentro de nosotros, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó, dice ahí, según la expresión de Job, y Él lo comenzó a hacer. Y más si nosotros en ese momento de gozo, de alegría, le dijimos: Señor, aquí está nuestra vida, haz con ella lo que quiera, me someto a su voluntad.
Pero vienen los procesos de rebelión y Dios toma muy en serio las palabras. Se lo expresamos a través de cánticos, que son al final oraciones entonadas a través de un instrumento con una tonalidad, pero son oraciones que le estamos diciendo al Señor. Por eso inclusive yo le recomiendo a personas, tengan mucho cuidado con lo que le dices a Dios, porque Dios toma las cosas en serio. Él no va a después aceptar una disculpa. Ay, Señor, era que estaba tan emocionado, tan feliz, tan contento. O como algunos más que no retienen lo que le dicen a Dios. Simplemente a lo mejor en su razonamiento dice, pero ¿cuándo yo le dije a Dios eso? Dios sabe. A lo mejor, como dice el Salmo 139, que en ese libro están escritas todas las cosas. Y más aún en Apocalipsis dice, y fueron abiertos los libros, no habla de un solo libro, los libros, y fueron juzgados los hombres de acuerdo a lo que estaba escrito en ellos. ¡Qué interesante! Que tú puedas comprender, así como lo estoy manifestando yo mismo, que queda demostrado que Dios siempre tiene la razón en lo que Él dice. Si Él nos da un consejo, si Él nos llama la atención en algo, el reconocimiento de que Dios tiene la razón es importante para empezar a ver lo que Dios se ha propuesto en nosotros. ¿No has conocido, no te has dado cuenta que normalmente la rebelión de nuestros hijos justamente es, no reconocen que los padres tienen la razón en los consejos que le estamos dando? Y los damos no porque queramos quizás dañarle su vida ni cambiar los propósitos, sino porque sabemos que las decisiones que ellos toman en muchas ocasiones son equivocadas. Inclusive hay momentos en que debemos aplicar la disciplina, aunque a algunos no les gusta, y en los sistemas que estamos viendo en este tiempo no les gusta la disciplina, casi están prohibiendo esa palabra. Pero la rebelión es la que está caracterizando a una generación tan marcada y también otra generación que se está levantando. Pero yo sé que llega el momento en que Dios comienza a llamar a sus hijos a que manifiesten su gloria a través de ellos. Pero luego también expresa ahí en el versículo 4 diciendo, y que tus juicios contra mí es justo. Eso es humildad. Yo no sé si tú has llegado a ese momento, mi hermano, mi hermana, en reconocer de que la mano de Dios ha estado en medio de todos los procesos de tu vida. Que desde el momento que tú abriste el corazón y le dijiste, Señor, aquí está mi vida, yo le entrego a ti, te recibo como mi Señor y Salvador. Dios dice, muy bien, hijo, muy bien, hija, yo tomo en serio y voy a empezar a trabajar contigo. Y comienzan a ver cosas que a lo mejor no esperabas de parte de Dios. Y cuando nos ponemos a considerar esos procesos de Dios son bien interesantes porque muchas veces esperamos que, mejor dicho, de ahí en adelante todo va a ser bien, todo va a ser en victoria, Dios defendiéndonos. Sí, es cierto, así lo dice la palabra, pero también llega el momento en que Dios comienza a tratar dentro de nuestro corazón para que aprendamos a rendir todo lo que somos, aprender humildad, como le dijo el Señor Jesucristo, y es una invitación que hace ahí en Mateo, Mateo capítulo 11, donde dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice ahí, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si tomas actitud de humildad, de mansedumbre, como lo fue el Señor Jesucristo, dice, va a encontrar descanso, reposo para vuestra alma. Y ahí es donde tenemos que encontrar el porqué el conflicto en nuestra alma. Porque hay pequeñas señales, o a lo mejor grandes señales, de rebeldía contra Dios al no aceptar los procesos de Dios en nuestra vida. David llega al reconocimiento de que lo que Dios le ha dicho tiene razón él, y que el juicio que ha declarado sobre él es justo. Y vaya que el juicio que declaró Dios sobre Moisés fue duro, fue difícil. De ahí en adelante la vida de David, si miran el contexto, como está escrita, la vida de David cambió radicalmente. Él no volvió a disfrutar de los momentos tan preciosos que tuvo antes de cometer esta falta. Dios perdona, pero muchas veces quedan las consecuencias. Y el versículo 5 de este Salmo 51, hasta donde leímos, dice, pues soy pecador de nacimiento. Así es. Desde el momento, dice ahí, en que me concibió mi madre. Hay mucha polémica con esta expresión de
que dijo David. Lo cierto es que nacemos con un ADN que nos viene de huerto del Edén, de rebeldía, de no reconocer a Dios. Y es donde Dios comienza a hacer todo un trabajo en nosotros para acercarnos a Él. Y a medida que, como leíamos ahí en Proverbios, que es el texto que hemos venido trayendo, Proverbios capítulo 4, versículo 18, donde ahí se comienza a manifestar una verdad que nos expresa aún a través del rey Salomón, donde dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En nuestro caminar con Dios, a medida nos encontramos con momentos de profunda meditación, donde nuestras faltas y transgresiones pesan sobre nuestras conciencias. Hay momentos como estos que Dios nos habla y nos dice: hijo, yo estoy trabajando contigo. Y pensamos que ese trabajar con Dios simplemente es que Dios se demora para derramar una bendición sobre nosotros. No es eso. Es preparar nuestro corazón para que lo que Él quiere derramar sobre nosotros lo podamos disfrutar. No solamente nosotros, sino nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Y como dice la palabra, según su promesa, hasta la tercera y cuarta generación de los que le temen. Es aprender a depender del Dios Todopoderoso. Mi hermano, mi hermana, tenemos oportunidades maravillosas en Dios para ser alentados, para ser fortalecidos. Y yo creo que hoy es un día donde podemos decirle: Señor, lo que te has propuesto hacer conmigo, complétalo. Si hay rebelión en mi corazón, que es lo que está diciendo en este salmo, esta parte del salmo que hemos meditado, por favor, tú tienes razón, pero ayúdame a cambiar esa actitud, a ser humilde delante de ti, a reconocer que tú tienes razón en lo que me dices y que lo que te propones hacer conmigo o lo que has hecho en mi corazón, Señor, es por mi provecho, no es porque me odias, no es porque a lo mejor quieres cargar tu juicio, sino tienes misericordia porque me ama. Y creo que ese cambio de actitud vamos a poder comprender todo lo maravilloso, todo lo grande, todo lo precioso que Dios es para con nosotros. Que te adoramos en estos momentos y le decimos: Padre, qué bueno es que nos hables. Qué buenos momentos como estos en que podemos meditar la palabra y a la luz de lo que está escrito en ella, Señor, el poder comprender de que tú nos amas tanto, Señor, que estás dispuesto a luchar por nosotros, Señor. Tal vez podemos entender palabras escritas en tu bendita palabra, Señor, donde a través de Isaías inclusive lo dice: Señor, que dará hombres por ti, naciones por tu vida, que estás dispuesto a hacer todas las cosas con tal de rescatarnos, Señor, y que lo que te has propuesto hacer en la vida de mi hermano o de mi hermana, tú lo vas a llevar a feliz término, Señor. Ayúdanos a estar convencidos de esto, a aprender a rendir nuestro corazón, a reconocer que la última palabra la tienes tú, Señor, que lo que nos dice, Señor, tú lo dices con razones firmes, Señor, y que solamente a nosotros, a mi hermano, a mi hermana, a mi vida, Señor, nos corresponde reconocer que estamos en tus manos y que tú nos estás formando, nos estás transformando, Señor, para todo aquello para lo cual, Señor, tú te has propuesto hacer en nuestra vida. Derriba argumentos, Señor, pensamientos, Señor, que quizás estamos levantando, justificaciones, Señor, para reconocer, Padre, solamente que tú eres nuestro Dios, que estamos en tus manos, en las mejores manos, Señor, que tú nos sacarás adelante, que tú traerás sanidad, medicina, que tú confortarás nuestra alma, Señor, traerás vigor a nuestros huesos, como dice tu palabra, Señor, y nos levantaremos en tu nombre y levantaremos bandera de victoria, porque con nosotros está nuestro Dios Todopoderoso, Señor. Inserta esta vida en el corazón de mi hermano, de mi hermana, Señor, que sea luz a su interior, que sea victoria, Señor, en medio de todos los tiempos, porque tú eres poderoso para hacer todas las cosas. Yo te alabo y te bendigo, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracia y paz abundante para ti, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios no te va a soltar. Él se ha propuesto hacer algo contigo y lo va a cumplir. La abrazo pastoril de los Alvira, de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la Red de Iglesias Misioneras Internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.